Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 248. Estoy muy contento de que estés con nosotros en este episodio y vaya que vamos a iniciar un nuevo capítulo, un nuevo libro de la Biblia, que es el libro de Ezequiel. Yo estoy muy contento porque vamos a iniciar esta nueva aventura y wow, van a ser bastantitos capítulos, 48. Así que estoy muy contento de lo que Dios va a hacer a través de esta lectura. Creo que el libro de Ezequiel es un libro muy... nos va a dejar muy con la boca muy abierta. Así que antes de empezar, gracias a cada una de las personas que nos escuchan, tanto en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Amazon Music y en cualquier otra plataforma en donde estemos y no nos hayamos enterado. Como sea, no ganamos ni un quinto de esto, así que no pasa nada. Vamos a comenzar. Espero ya tengas tu agua, tu café, lo que sé que vayas a tomar, tu Biblia y vamos juntos a leer los primeros 3 capítulos del libro de Ezequiel. Así que dice Ezequiel capítulo 1, la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Jeroaquín, y a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía un bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados. Con las alas se juntaban el uno y el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima a cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. A cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se preparaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expresión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo la expresión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cuando uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oí al sonido de sus alas cuando andaban, como un sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se preparaban, bajaban sus alas,
Y cuando se preparaban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre su cabeza. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parecía el arco iris que estaba en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esto fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Capítulo 2. Llamado de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre los pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y la extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos. Ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entendías, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos de los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová del Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya
a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Estos fueron los 3 capítulos de hoy. Te dije que íbamos a quedar boquiabiertos de lo que Dios iba a hablar a través de estos capítulos. Y primero, bueno, el primer capítulo puedes buscar imágenes acerca de esto. Puedes decirle a una inteligencia artificial que te dibuje qué es lo que ella ve o lo que ella entiende en Ezequiel 1. Y la verdad es una locura la visión que está teniendo Ezequiel. Y básicamente yo quiero resumirlo así. Dios mostrando toda su gloria, su poder, su grandeza ante Ezequiel. O sea, es Dios diciendo, Ezequiel, quiero que me veas y me vas a ver de una manera tan gloriosa y tan poderosa que vas a quedar casi muerto. Y con eso vemos algo muy interesante y es que Dios se estaba revelando a él de una manera tan profunda como a pocas personas se le reveló. Y es interesante porque el trabajo que vendría para Ezequiel sería un trabajo pesado, un trabajo difícil, así como Jeremías, así como Isaías. Un trabajo así a su altura, con visiones, con profecías, con mandatos, con trabajo muy, muy interesantes. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que todo esto Dios lo hacía para una sola cosa, para llamar a Ezequiel, para encomendarle a una tarea. Y algo que me encantó es que la respuesta de Ezequiel fue la más obvia y la más lógica. Fue postrarse, fue tener miedo, fue arrodillarse. Sin embargo, el Espíritu tuvo que entrar en él para firmar sus pies y escuchar. Y esto es muy interesante, porque esto nos muestra nuestra dependencia totalmente de Dios. Que si Dios nos llama es porque Él así lo quiso, y si Dios nos mantiene es porque Él así lo quiso. O sea, esto nos habla de una obra completa de parte de Dios y de su Espíritu, y no nuestra. Porque a veces podemos decir, no, es que Dios me llamó y yo obedecí, me levanté e hice lo que Dios me pidió. Pero es mucho más que eso, es el Espíritu Santo impulsándonos. Y es el Espíritu Santo que nos permitió escuchar la voz de Dios, que nos abrió los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios y que de Él nos levantó. Y así le está pasando a Ezequiel. Espero y estés entendiendo lo que quiero decir. Dios tiene el poder para llamar y Dios también tiene el poder para levantarte para el llamado. Y así fue con Ezequiel. El Espíritu Santo mismo lo levantó, lo preparó y lo equipó para el llamado que tenía por delante. ¿Y cuál era el llamado que tenía por delante? Era hablarle a gente con duro corazón.
Imagínate esto. La Biblia muchas veces nos dice que no hablemos con necios, que para qué nos mezclamos, que para qué oímos a necios, que para qué nos juntamos con necios. Sin embargo, Dios estaba diciéndole, vas a hablarle y vas a profetizarle a gente necia. O sea, ¿me entiendes? Es muy interesante. Es muy interesante lo que Dios le está pidiendo a Ezequiel. Sin embargo, es la tarea, es el trabajo que Dios le está dando. Y después Dios le invita a comer el rollo. Y dice que este rollo es la palabra de Dios que va a hablar hacia la gente. Y es una imagen donde Ezequiel básicamente lo que está haciendo es ingiriendo la profecía, está ingiriendo la palabra de Dios, se está alimentando de ella. Y creo que esto, lo que tú y yo estamos haciendo, es como alimentarse de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Y dice que cuando la comió que fue dulce como miel. El mensaje es dulce como miel, pero también a veces es un poco salado, es un poco amargo, porque hay partes del mensaje que son difíciles. Y aquí nos está diciendo que el mensaje fue dulce como la miel. El mensaje que Dios le dio fue dulce. Sin embargo, lo que tenía que decir era bastante amargo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice aquí en el versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. O sea, Dios le está dando un mensaje a Ezequiel, un mensaje que la gente no quiere oír. O sea, es como cuando quieres salir con alguien, con la chava que te gusta, pero resulta que la chava que te gusta no le interesas ni un poco, pero te aceptó la salida porque le insististe un montón. Entonces, es difícil salir con alguien que no quiere saber de ti, que no le interesa para nada, pero que como sea va a tener que escucharte. Tú vas a sentir su desprecio, tú vas a sentir que no le interesas, que nada más va por alguna que otra cosa, pero no va porque tiene un firme interés en lo que vas a decir, en lo que tienes que hacer. Y así está pasando. Ezequiel está comiendo de un rollo, de una profecía a la cual el pueblo no tiene interés por escuchar. Ni no es solamente por Ezequiel, sino es porque no tienen interés en escuchar a Dios. Tienen un corazón duro y obstinado. Y es interesante todo lo que está surgiendo porque después nos habla de Ezequiel como atalaya. Y es muy poderoso el mensaje. Porque Dios le está diciendo a Ezequiel, hey, tú tienes el poder de acercarte a ellos y tú los vas a amonestar. Y si tú no los amonestas y ellos siguen pecando, van a morir, pero la sangre va a caer sobre ti. Y creo que esta es la responsabilidad de cada líder. Si nosotros como líderes tenemos una responsabilidad de velar por la vida de las personas a las cuales Dios nos puso en cargo. Y si nosotros no velamos por ellas, vamos a rendir cuentas por ellas. Y Ezequiel iba a rendir cuentas por ellas. O sea, el mensaje y el trabajo, el labor que Ezequiel tenía que hacer era un trabajo muy, muy impresionante. Y después vemos que Dios lo deja mudo. O sea, no sé si tú piensas esto, pero yo pienso que es como una montaña rusa en donde ve a Dios, como que va subiendo, ve a Dios, es la parte más alta de la montaña, y luego de repente baja, fum, fum, y luego de repente que se vuelve una atalaya, y luego que esto, y que el mensaje, que esto, y que el otro, y de repente se queda mudo. O sea, es un sub y baja de emociones, es un sub y baja de cosas. Pero algo Dios quiere hacer con Ezequiel, algo Dios está queriendo hablarnos a través de Ezequiel. Entonces, creo que es muy emocionante lo que nos espera en Ezequiel. Lo que podemos aprender ahorita de esto es que Dios se quiere revelar a tu vida y a mi vida de una manera más profunda. Y número 2, que podemos comer del libro. Ezequiel no tenía la Biblia. Todo esto que nosotros tenemos ahorita, ellos no lo tenían. Ningún profeta, ni Moisés, ni Abraham, ni David, nadie tenía la Biblia. Y nosotros tenemos la Biblia ahora y podemos comer de ella, alimentarnos de ella. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces podemos alimentarnos de ella.
y dejar que ella moldee nuestro corazón, moldee nuestro trabajo, nuestro carácter, y que reflejemos a Cristo a través de nuestra vida por la obra de la palabra y de su Espíritu. Entonces, dejemos que Dios se nos revele más, dejemos que su Espíritu sea quien obre a través de nosotros y hagamos esto de nuestra parte, sigamos alimentándonos de su palabra. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Este fue el episodio número 248, Ezequiel capítulo 1, 2 y 3. Y recuerda, Dios te ama y yo también. Sigamos ardiendo por Jesús.